2008 ellos manejaron la información privilegiada de que la Argentina iba a canjear su deuda, iba a levantar la ley Cerrojo, y esto en realidad permitía comprar bonos que estaban a valor de nada para luego vendérselos a la Argentina, que los pagó fortuna. Con lo cual, en realidad, eso permitió un conjunto de cosas muy complicadas. Por ejemplo, que aumentara nuestro nivel de endeudamiento, el compromiso de pagos y demás. Todo en desmedro del interés argentino. Pensaba en los nombres, bueno, referenciales de Genaro, hoy Abdala, también vinculado a movidas de nuevas. ¿Cómo fue en su caso el encuentro, el inicio? Nosotros nos conocimos con Víctor y con Germán en la época de la dictadura. Nos conocimos de casualidad. Yo trabajaba en el Movimiento de Derechos Humanos junto a Pérez Esquivel. Era coordinador de todo el área de derechos humanos del Servicio de Paz y Justicia. En aquel momento, cuando le dan el premio Nobel a Adolfo, allí comienza una serie de encuentros del premio Nobel y del Servicio Paz y Justicia con todas las realidades políticas y sociales del país. Y Víctor y Germán, que eran parte de la agrupación sindical que se proponía recuperar la Asociación de Trabajadores del Estado, participaron del encuentro con Adolfo que se hizo en la CGT Brasil, con Ubaldini y con tantos otros, y ahí fue que nos conocimos, y a partir de allí comenzamos a tejer un vínculo que sigue hasta hoy, digamos, más allá de que no lo contamos a Germán porque se nos fue. Con Víctor seguimos trabajando, recuperamos ATE en su momento, construimos la CTA luego, y hoy estamos construyendo Unidad Popular, que es nuestro partido, que tiene presencia ya en 21 provincias de la Argentina, que ha logrado reconocimiento en 6 provincias y que ya es un partido nacional. Así que seguimos trabajando en la misma línea desde ese tiempo. Y en tiempos de dictadura, en los momentos más álgidos, incluso comenzar la dictadura, también militaba y había un espacio para la política. ¿Cómo eran esos tiempos? Yo desde los 17 años prácticamente milito permanentemente. ¿Ya en el colegio? Ya en el colegio. ¿En el Nacional Buenos Aires? En el Nacional Buenos Aires. Estaba muy metido en todo lo que tenía que ver el centro de estudiantes, los cuerpos de delegados. No tomaba una definición estricta sobre una agrupación política determinada, recién la tomé ya a partir de 5º año. Y ahí me incorporé a la Unión de Estudiantes Secundarios primero y a la Juventud Universitaria Peronista luego. Cuando ya ingresé a medicina, porque primero ingresé a medicina antes de pasar a económicas, ahí tenía cierto mandato paterno que me obligaba quería que yo fuera médico. Estuve 1 año en medicina y luego crucé a económicas. La única interrupción se dio a partir del momento en que a mí me secuestran de alguna manera en la Facultad de Ciencias Económicas. Me tienen, digamos, una noche prácticamente desaparecido. Luego, cuando me sueltan, digamos, hice una suerte de exilio en el interior. Estuve por distintas zonas de Villa Gesell, el Mar del Plata. ¿Y qué hacía? En ese momento, digamos, correteaba placas radiográficas que le vendía a las clínicas, a los laboratorios y demás en esa zona. Y luego, bueno, cuando retorné en el año 78, ahí volví a incorporarme al Servicio Paz y Justicia militando en contra de lo que era la represión y levantando la causa de los derechos humanos. Y bueno, acompañé la experiencia de Pérez Esquivel, que luego se transformó en una referencia política muy importante. ¿Y siempre estaba la observación hacia la política o había otras, en el horizonte o la mirada hacia adelante tenía otras expectativas? Siempre tuve muy metido el tema del compromiso político desde la secundaria, que eso me acompaña. Igualmente sí, también siempre he sido alguien muy dedicado a todo lo que es el estudio de las teorías que tienen que ver con la sociedad, la económica en parte, por un lado, pero no solo. En realidad terminé estudiando economía
por la relevancia que la economía tiene dentro de la comprensión general del proceso social. Así que bueno, siempre combiné mucho el tema del compromiso político con el desarrollo intelectual. Hay una mirada respetuosa del mundo político hacia la certeza de una mirada económica que incluso llegó hasta a quien es hoy Papa. ¿Cómo es eso? Bergoglio en realidad en determinado momento, a través de un compañero nuestro que está muy ligado a todo el movimiento de Iglesia, que es Carlos Custer, que fue embajador en el Vaticano, nos hizo saber que le interesaba recibir los trabajos que nosotros veníamos produciendo. Estaba particularmente interesado en todo lo que nosotros generábamos sobre interpretación de la situación social, toda la evaluación de la situación de distribución del ingreso, desigualdad, pobreza. Eran los temas que fundamentalmente le interesaban en ese momento al arzobispo Bergoglio. Y a partir de allí me invitó algunas veces a exponer en distintas jornadas que organizaba, y bueno, ese fue el vínculo. Sobre todo después de la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en donde las estadísticas sociales tendieron a desaparecer, y no había, y ahí hubo un especial intento por parte de él de tener... El tema de los números de la pobreza. Claro, específicamente. Exactamente, eso era lo que más me preocupaba. Yo te diría que ingresé a la política a través del canto y de la guitarra. Yo era el que cantaba en las peñas políticas de la secundaria. Y cantaba además canciones de protesta, del folclore latinoamericano, bueno, además de rock y otras cosas, pero centralmente canciones latinoamericanas. Y eso fue lo que me fue vinculando de manera creciente con todo el mundo político estudiantil. ¿Y San Lorenzo cómo nace el romance? Y porque mi viejo era de San Lorenzo, yo casi te diría que nací en el viejo gasómetro. Y desde que nací me llevaba todos los domingos, así que... Miraba entre los tablones de madera. Todo. La verdad que estoy atravesado por la historia de San Lorenzo. Mi viejo jugó en San Lorenzo. ¿Ah, sí? Así que bueno... ¿En qué época jugaba? Y mi viejo fue campeón en la cuarta del 46 y llegó a primera. O sea, que en la época de Martino. Claro, exactamente. Él jugó con Rial, con Martino, con Gambina. Y de hecho yo participaba de asados que ellos hacían reencontrándose después de viejos tiempos, e incluso he jugado picados con ellos, así que bueno, no, la historia de San Lorenzo la tengo muy metida hasta los huesos. ¿Quiénes eran los ídolos de ese momento, cuando iba al gasómetro, aquel de Avenida La Plata? Y tuve varios, desde el Bambino Veira, pasando por el Lobo Fischer, la Oveja Telch, Albrecht. La verdad que historia. Y el Rendo, sí. No, digo, grandes jugadores. El San Lorenzo del 68 que dirigió el brasileño Tim, para mí fue una máquina espectacular, ¿no? Tengo 3 hijos exactamente. ¿Y los 3 de San Lorenzo? No. Tengo 2 de San Lorenzo. Mi hijo es de San Lorenzo, una de mis hijas de San Lorenzo y la otra se escapó hacia Boca, lo cual es todo un tema grave, que tenemos ahí una diferencia familiar profunda, ¿no? Tiene más que ver con su madre. El caso de la tercera, con nuestra hija, lo apostamos a un partido San Lorenzo-Boca. ¿Cómo es eso? Ella vino con nosotros y de acuerdo a quién ganaba era de quién iba a ser. Y San Lorenzo le ganó a Boca como corresponde, 4-2, así que a partir de ahí es de San Lorenzo. Usted ha mantenido una familia fuerte que lo ha acompañado. ¿Y cómo es esto? Es complejo, no es fácil, supone intentarlo, trabajarlo. Por suerte mi mujer me banca mucho, tiene un nivel de comprensión importante, es psicóloga, con lo cual, por lo tanto, cada tanto nos obliga a alguna higiene mental a todos, pero digo, no es fácil, pero al mismo tiempo para mí sería muy difícil sostener mi compromiso político si no pudiera sostener una vida familiar. ¿Están en familia, asados, buen asador? Soy de hacer muchos asados. Sí. Me tienen que frenar. Yo cada vez que aparece una oportunidad ¿Y la especialidad?
La especialidad puede ser la molleja, el matambrito. Son algunos de los cortes y achuras que bien adobados, y acompañados de buen vino, la verdad que... ¿Las proyecciones cuáles son? ¿Hasta dónde uno quiere hacer? ¿Cuáles son la visión? Nosotros creemos en la posibilidad de que los argentinos podamos gobernarnos, es decir, que podamos decidir sobre nuestro destino y futuro. Creemos que eso hay que lograrlo y queremos ser parte de esa posibilidad. Así que tenemos la idea de no solo de explorar caminos legislativos, sino de tener que ver con el gobierno. ¿Empatan en las ideas cuando están en la calle, cuando la gente les cuenta lo que le pasa? Percibimos mucha apertura por parte de la gente a la construcción de experiencias nuevas. Lo que pasa que creo que son cosas, como siempre, que llevan su tiempo. Argentina es un país enorme, por lo tanto tener presencia organizada en todo el país es una tarea no es sencilla, sobre todo cuando uno no dispone de los recursos que pueden disponer otras máquinas político-electorales vigentes, pero lo que nosotros percibimos es que la gente mira de lejos y de reojo a una parte muy importante del sistema político que puede optar por uno o por otro, pero que en el fondo no le crea casi nadie. Los argentinos podemos sentir que votamos, pero no que decidimos. Y en ese sentido, decidir sobre las medidas que se toman, que lo que se hace, si le jode a uno, se pueda modificar, que no se pueda tomar una determinación sobre la vida de uno sin consultarlo. Entonces, el abrir un espacio de construcción donde la decisión sea de espacios más masivos, más importantes, más colectivos, es parte de nuestra tarea. Y en la ciudad la gente ha elegido un gobierno, que es el de Mauricio Macri, y bueno, la pregunta es ¿por qué? La ciudad tiene un historial de haber elegido fuerzas progresistas que fracasaron. El fracaso de lo que fue la experiencia Ibarra-Tellerman en el marco de Cromañón mediante no fue un dato menor en el nacimiento y las posibilidades que obtuvo Macri para gobernar la ciudad. Yo la verdad que no sé si Macri hubiera gobernado la ciudad de Buenos Aires alguna vez si eso no hubiese ocurrido. ¿Y hoy cómo lo ves? Y yo creo que la experiencia del macrismo es una experiencia limitada en términos de resolver dos cuestiones que son, yo te diría, determinantes. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica, profundamente desigual, y Macri en eso ni se mete ni lo resuelve. Ese canto a la desigualdad sobre el cual no se opera es lo que genera niveles de violencia urbana que después se quieren resolver por otras vías que en realidad no toman el problema como corresponde. Y el otro tema grave de Macri es que no existe el planeamiento urbano para ponerle límite a lo que es la especulación inmobiliaria sobre el suelo de la ciudad. Que vos crecés como ciudad, pero seguís teniendo la misma infraestructura. Entonces después tenés, el agua que tenés, el gas que tenés, la luz que tenés, todo lo que tenés para sostener lo que construís para arriba, no se construye hacia abajo. Tiene estas falencias graves, no veo en la agenda del macrismo ninguna estrategia de solución al respecto, y hay un tercer problema más general que ya no involucra solo al gobierno de Macri, sino que también involucra al gobierno nacional, que es muy difícil una ciudad como la que tenemos manejarla por fuera de un debate en serio de la región metropolitana. Y la región metropolitana involucra el conurbano, la provincia de Buenos Aires, la nación. El votante, ¿por qué elige a otro? A nivel nacional, las experiencias más neoliberales asociadas al macrismo fracasaron rotundamente en la década de los 90. Por lo tanto, les cuesta a ellos construir consenso. Acá en la Ciudad de Buenos Aires fracasó el progresismo. Y nosotros somos una experiencia progresista nueva, pero también nos cabe el sallo de que nos perciban efectivamente como una propuesta que puede gobernar de otra manera. Creo que el fracaso de la experiencia progresista en la ciudad explica en gran medida
por qué se sostiene el macrismo como opción electoral. ¿Qué pasaría en la ciudad con presencia fuerte de Camino Popular? En la Ciudad de Buenos Aires la Constitución es una democracia participativa. El régimen de comunas, por ejemplo, es un régimen que permitiría un nivel de presencia de los vecinos en la decisión que efectivamente Macri no utiliza. Lo primero que implicaría Camino Popular como diferencia es que los vecinos tendrían que ver con la decisión. Lo segundo, Camino Popular le plantearía un debate a la nación sobre el tema metropolitano, porque hay cuestiones claves de la ciudad que no se pueden discutir de otra manera. Y en tercer lugar, para nosotros hay dos ejes de desarrollo para la ciudad que el macrismo no toma. Uno es vivienda, resolver el problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Hay 500.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires con problemas de vivienda de distinto tipo y el 37% de los porteños alquila y hoy existen condiciones, te diría incluso con los propios inmuebles vacíos que tiene el propio gobierno de la ciudad y el gobierno nacional dentro de la Ciudad de Buenos Aires, existirían posibilidades para armar política de vivienda de manera importante. Y el otro elemento, la producción. Para nosotros, si uno se fija en cada barrio de Buenos Aires, tiene alguna especificidad. Si vas a Belgrano, encontrás los muebles, la madera. Si vas a Villa Crespo, encontrás otro tipo de cosas, el eje automotriz, el eje del cuero y demás. Sistemas económicos barriales, el Estado debería ocuparse de promoverlos para dinamizar producción y trabajo. Es inevitable, hablábamos de fútbol, de San Lorenzo, de los gustos, y hablaba de su papá y hablaba del fútbol, pero también es inevitable hablar del tango. Mi viejo era un tanguero de ley, cantaba también, eso hizo que yo creciera escuchando tango bastante. Así que de vez en cuando es un... Cuando está en campaña, en alguna esquina se anima, ¿no?, a cantar alguno. Sí, no es que yo me lo proponga, pero alguno que otro me ha provocado y me esperaron con una guitarra en San Juan y Güedo y terminamos cantando antes. Pompeya y más allá la inundación, en el recuerdo, y tu nombre flotando en el avión, a la esquina del Herrero, Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y el San. Y cuando hay que cantar, ¿qué canta? En realidad tengo un problema grave con las letras, porque me las olvido, como no practico. Y después una luz que almacén. Casualmente en ese café Sí. pasé la noche posterior a mi secuestro antes de irme. Una vez que me soltaron me tuve que ir a un lado y fui a ese café porque no quería volver a mi casa. Así que ese bar tiene mucha historia para mí. La calle y la luna suburbana y mi amor en tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé. Vamos con Camino Popular, carajo. La gente también quiere saber quién es Carlos Oviedo y por qué de esta necesidad de hacer política, pero ya desde un ámbito concreto en el marco de lo legislativo. Creo que es toda una historia de vida y muy fuerte lo familiar, ¿no? Desde mi viejo, que murió el año pasado con 95 años, que fue un dirigente del Partido Justicialista, participó de la Resistencia. Sí. Mis hermanos, mi hermano Pedro y Patricia, que están desaparecidos, que desaparecieron durante la última dictadura militar. Mi hermana desaparece con las monjas francesas el 8 de diciembre del 77 en la iglesia Santa Cruz. Patricia estudiaba medicina, Pedro era maestro, estudiaba sociología,
Y eso marcó mi vida para siempre, ¿no? Tenías 17 años. Yo tenía 18 años. 18. 17 cuando desaparece Pedro. Ajá. Y después 18 cuando desaparece Patricia. Ya estaba estudiando medicina. Yo empiezo a estudiar medicina a los 17 años, muy temprano. Me recibo a los 24, hace ya 30 años de médico. Y creo que eso te marca la vida para siempre, marca la vida familiar y la mía, porque aquellos años muy difíciles y muy duros de dormir en diversas casas, la ausencia que nunca se logra reparar porque es una ausencia permanente. Recién en el 2005, a pesar que yo ya sabía que Patricia había pasado por asma, tengo ahí una posibilidad que uno de los restos que se habían encontrado en la orilla en Santa Teresita, que habían aparecido, que después fueron familiares de la gente que desaparece en Santa Cruz, y también aparece la monja Leonís Duquet ahí. Una de las posibilidades que era que Patricia, uno de sus cuerpos hallados era el de ella. Pero bueno, yo ya había sabido de lo que había pasado de alguna manera, que lo conté en los juicios que hace poco participé con los juicios por la ESMA. En el año 77, cuando pasa lo de Patricia, a los pocos días, un amigo mío nos conecta con que salía con la hija de Perete que había sido vicepresidente de la República. Sí. Nos dice que había una posibilidad de hacer una reunión con los radicales, con Balbín, y así fuimos toda mi familia, mi cuñada, a entrevistarnos con el doctor Balbín, y Balbín da una explicación de lo que estaba pasando, que el león había salido a comer y que ahora era muy difícil volver a meterlo dentro de la jaula. Y él decía que dentro de lo que era la Junta Militar, Videla era uno de los mejores, uno de los más moderados. Bueno, nosotros ahí discutiendo un poco sobre esta versión que él tenía de lo que significaba Videla para el país, nos quedaron en averiguar, en buscar información, y a los pocos días, a la otra semana, mi amigo me cita en un bar y me dice: mira, Carlos, te tengo que decir algo muy terrible. Al grupo que estaba con Patricia y a Patricia los tiraron desde un avión al mar. O sea que ya rápidamente tenía la información. Sí. Yo es algo que nunca se lo pude decir a mis padres, hasta que mi mamá se enteró. Mi madre era también parte del grupo de familiares y la madre de Plaza de Mayo, hasta que ellas se lo dicen varios años después, 5 o 6 años después, en una reunión en Las Madres, que a Patricia la habían visto en la ESMA. Mi hermano después, con los años, también nos enteramos que había pasado por la ESMA, en otro momento de la ESMA, ¿no? Al principio de todo. Hay una historia fuerte que tiene que ver con tu padre, lo mencionaste, que ha dejado claro también él siempre cuál era su postura, ¿no? Sí, mi padre, un gran maestro, un ejemplo de vida. Esta casa, que es un homenaje a él, que es un espacio multifacético, con un área social, cultural, Instituto de Políticas Públicas, va a llevar el nombre de él, Jacinto Oviedo. Y mi padre era un autodidacta que creo que a los 3 nos marcó la vida en cuanto a el ser solidario, en preocuparse por el prójimo. Y en la década del 90, cuando llega la etapa del menemismo, mi padre y tantos otros compañeros, yo mismo, nos fuimos en el 91 del Partido Justicialista en repudio a lo que había sido el indulto a las juntas militares y muchas de las cosas que se hicieron en nombre del peronismo de lo que era el Partido Justicialista. ¿Hubo algo que hizo marcar esa decisión de ser político? Mira, la historia familiar por un lado, y después, siendo estudiante muy joven de medicina, yo comencé a hacer unidad hospitalaria en el Hospital Piñero. Y en el Hospital Piñero empecé a ser rápidamente practicante de guardia, y integrando la guardia veía cosas terribles, porque el hospital está ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, con una realidad muy compleja, muy dramática en cuanto a los casos que uno veía en esa etapa y que hoy lamentablemente todavía se siguen viendo en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y eso me conmovió profundamente. Y primero hice un tiempo, cuando me recibí, clínica médica en el hospital, después comencé a hacer psiquiatría, y ya siendo psiquiatra desde el hospital empecé a atender el problema de las adicciones. Y en el hospital era muy difícil poder atender adictos. Y bueno, eso te marca indudablemente, más allá de la formación psiquiátrica y como médico, te marca muy fuerte. Y en esos años, en el año 87, por ahí conozco al doctor Floreal Ferrara,
que me empieza a hablar de lo que había sido Ramón Carrillo, Sí. el primer ministro de Salud de la República Argentina para nuestro país, y de lo que él significaba, ¿no? Entonces, cuando uno conoce la historia y la vida de Carrillo, que murió en el año 56, siendo un gran neurocirujano y el primer sanitarista y el primer ministro de Salud Pública de la República Argentina, es una historia tan fuerte y que él muere siendo tan pobre y tan en una profunda soledad y muy humilde en Brasil, en Belén de Pará. Comienzo a estudiar la vida de Carrillo y ahí es el cruce de la medicina con la política, ¿no? Carrillo tenía esta frase que decía: frente a las enfermedades que genera la miseria, la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Y estaba diciendo que frente al proceso de salud o enfermedad individual y colectivo, el hecho biológico está sobredeterminado por determinantes socioeconómicos. Y esto se veía claramente, lo que pasaba en el Piñero, lo que yo estaba viendo en esos barrios, y la necesidad de iniciar un camino que no me contenía la psiquiatría ni la medicina tradicional, sino que a partir de lo que Floreal me enseña, y comienzo a hacer, hago el diplomado en salud pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, soy becado por la Oficina Panamericana de Salud a estudiar planificación de servicios de salud en la Escuela de Salud Pública de Río de Janeiro en Brasil, en la Fundación Osvaldo Cruz, que es una institución muy importante de salud en Sudamérica. Y después, bueno, fui director de atención primaria en el año 91, 92, de la ciudad, fui director del Hospital Ramón Mejía, fui director del Hospital Gandulfo hasta hace un par de años, durante más de 5 años en Loma de Zamora, y uno llega a la conclusión, después de producir un montón de cuestiones en el campo de la salud, que muchos de los problemas se resuelven fuera del sector salud, que necesitas mucho poder político y que no alcanza con ser muy buen sanitarista, y que a veces lo técnico está muy supeditado por los intereses políticos. Uno toma posiciones y acompaña proyectos o no. ¿Cuál es la observación de la política en términos generales de esta Argentina? Uno abrazó y apoyó con todas las fuerzas el proceso que se inicia el 25 de mayo del 2003, la aparición de Néstor Kirchner para todos nosotros que veníamos de ese 2001 catastrófico, era la salvación, y creo que así lo fue y lo acompañamos y lo seguimos hasta el último día de su vida. Néstor, tuve la oportunidad de conocerlo, de que viniera al hospital, de hacer actos con él, de caminar mucho por Loma de Zamora con él y de hablar mucho del sistema de salud de la Argentina. Él sentía que todavía había una deuda con respecto a eso, y creo que todavía la hay. Realmente nosotros decimos que se han reparado muchas cosas en la Argentina, y a pesar que faltan tantas otras, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Pero en lo que respecta a la salud, creo que es una de las deudas más grandes que tiene la Argentina, de concretar un sistema nacional de salud integral que supere esta fragmentación, esta dispersión en que se encuentra el sistema de salud argentino, donde hay muchas desigualdades, ni que hablar dentro del sector estatal y también dentro de lo que es obra social. Y dentro de la legislatura, ¿qué habría para hacer? Primero, que se respete la ley básica de salud de la ciudad, que es muy importante, porque habla claramente de construir un sistema de salud igualitario, gratuito, universal, solidario, y que se basa en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui convencional constituyente y me encargué y trabajé con otros de escribir el articulado de salud de la Constitución de la ciudad, y en muchas cosas no se cumple, no se respeta, y creo que mi rol fundamental va a ser hacer que la ley básica de la Constitución de la ciudad se cumpla en la legislatura. Y además hoy tenemos un sistema de salud de la ciudad que es en algunos aspectos maravilloso por el recurso humano, por los médicos, por las médicas, enfermeros, técnicos, laboratoristas, administrativos, pero lamentablemente que no hay insumos, no hay recursos. Que compañeros míos de aquella época del Hospital Piñero todavía me dicen que, y lo he visto hace poco también, la guardia del Piñero, por ejemplo, la gente espera tirada en el piso porque no hay lugares donde sentarse. El quirófano, el showroom del hospital están destruidos. Todavía los consultorios externos son casitas prefabricadas como en aquella época. En el Hospital Santoyani, que también tiene que ver con el sur de la ciudad, el área de neonatología recibe filtraciones del primer piso
de desagües cloacales, lo que hace que los chicos recién nacidos, el niño sano, pueda sufrir complicaciones graves, infecciones. Bueno, este tipo de cosas que son aberrantes, nosotros decimos que, y estamos planteando con fuerza, además de solucionar esto, planteando la necesidad de que se construya un hospital modelo para Lugano, para la Comuna 8, que ya se había estipulado en una ley que nunca se cumplió. ¿Cómo se observa justamente las decisiones del hombre y la mujer de Buenos Aires? Nosotros siempre decimos que tenemos necesidad de hacer visible lo invisible y queremos ser esa voz en la legislatura, darle visibilidad a aquello que hoy el poder político y el poder de la ciudad oculta porque le molesta. Y entonces hay una necesidad de que esto, más allá del resultado del 27 de octubre, lograr meterlo dentro de la agenda de la campaña electoral. Aunque sea doloroso y aunque quizás no ganemos muchos votos, pero es importante que la gente escuche que esto pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y también nosotros tenemos otras propuestas. Por ejemplo, hay muchos pacientes que se atienden en los hospitales de la ciudad y que son de Buenos Aires. No es que todo el mundo que se atiende en los hospitales de la ciudad proviene del conurbano o del interior. Eso es mentira, es una gran mentira. Y muchos de estos pacientes que se atienden en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, ni decir que la ciudad atiende 170.000 jubilados por un acuerdo que tiene con PAMI y 20.000 personas que tienen PROFE como única obra social y se atienden en los hospitales de la ciudad. Y muchos pacientes que no tienen ningún tipo de recursos ni obras sociales que también se atienden en la ciudad y que muchas veces se atienden pero no logran adquirir su medicamento. Nosotros que cuestionamos profundamente el veto de la ley de producción pública de medicamentos del 2007, que Macri vetó, estamos proponiendo que cada hospital produzca su propio medicamento para aquellos pacientes que se atienden en los hospitales. Nosotros hicimos una experiencia de este tipo en el Hospital Gandulfo cuando yo fui director. Copiamos la experiencia del Hospital Nacional Posadas, armamos un laboratorio, así que esto no es algo tan difícil ni tan complejo, es muy barato, muy económico, y empezamos a darle medicación a aquellos pacientes que hasta ese momento no habían tenido medicación. Y empezamos con una patología que es la bronquiolitis, que afecta a los chicos menores de 2 años, básicamente. Logramos bajar la mortalidad por bronquiolitis a 0. Es decir, que nosotros demostramos con gestión que esto se puede y se podría hacer también acá en la ciudad de Buenos Aires. Se piensa ahora en octubre, pero se proyecta a 2015. ¿Cómo se observa el panorama pensando en lo que sigue, no? Nosotros como partido en la ciudad pretendemos que en la ciudad se construya un proyecto de poder que en el 2015 pueda disputar al neoliberalismo, al macrismo, la ciudad de Buenos Aires y que realmente pueda llevar adelante un proyecto donde se lleve adelante mucho de aquello consagrado en la Constitución de 1996. Y después a nivel nacional estamos muy preocupados para que no se retroceda y no se pierda todo lo bueno que se ha hecho y también muy preocupados para que se avance en todo lo que falta, ¿no? Nos preocupa la situación de inseguridad que vive en muchas zonas de la ciudad y del país, nos preocupa la inflación que afecta a los sectores más humildes, nos preocupa que todavía no se haya podido construir una conciencia política diferente donde podamos entender que es necesaria la participación ciudadana, que hay que abrir, que no hay que cerrarse. Lo bueno que se ha avanzado, queremos que no se pierda lo que se ha avanzado en el tema de la jubilación, y la estatización de las FJP nos parece muy bueno. Pero bueno, lamentablemente entendemos que se avisora un panorama donde seguramente el peronismo y lo que hoy llamamos el proyecto nacional tendrá que reorganizarse y redefinir cuál va a ser su postura con respecto al 2015, ¿no? Aquella adolescencia que estaba asignada por lo político, por papá, bueno, por tu madre también, y lo que pasaba con tus hermanos, ¿te permitía qué vida social? ¿Cómo era aquellas épocas durísimas, pero bueno, cómo era ser adolescente, meterse a medicina? Y era muy difícil, ¿no? Poder andar por la calle ya era complejo. Tener un poquito de pelo más largo de lo común era difícil. Te paraban por la calle por cualquier circunstancia, o para entrar a la facultad hay que mostrar documentos. Y después esa sensación todo el tiempo de que algo va a pasarte, hace que uno le cueste
armar también la propia familia, ¿no? Yo vivo con Lucía, estoy en pareja, convivo con una compañera, pero no he tenido hijos. Y creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Y después haberme dedicado mucho a cuidar a mis viejos, ¿no? Cuidé a mi viejo mucho tiempo, la cuido a mi mamá todavía. Mi viejo murió en mis brazos el año pasado, en el Hospital Ramón Mejía, con 95 años de vida, yo haciéndole masaje cardíaco y respiración boca a boca. Y bueno, y le dije, viejo, yo estoy acá. Cuando se estaba muriendo le dije, estoy con vos. ¿Y tus hermanos están en qué lugares? Y mis hermanos están, seguro que están acompañándome, están conmigo, y creo que son felices de donde estén porque saben que por lo cual ellos pelearon y dieron su vida sigue esa llama encendida y seguimos en el mismo camino. ¿Cómo hay espacio para bueno, hablabas de una compañera, de la alegría, pero costó mucho buscar espacio para otras cosas que no sea preocuparse? Y es muy difícil seguir la vida de una persona que piensa el mundo de esta manera, porque hay un gran compromiso social. Y la otra persona también tiene que tener un compromiso semejante y estar dispuestos a entregar muchas cosas en pos de un mundo que uno quiere construir, un mundo mucho más solidario, más justo, más humano. Y eso produce muchos también a veces sin sabores, ¿no? ¿Y hay espacio para la recreación? Desde ya que yo amo Buenos Aires, ¿no? La disfruto mucho, disfruto sus calles, sus cines, los teatros, o a salir a caminar por la ciudad, que es tan linda, ¿no? ¿Y hay un vínculo con el cine en particular, con el teatro, con la música? Bueno, me gusta ver mucho cine argentino, me parece que estamos en un momento extraordinario del cine argentino, y la música también, creo que el rock nacional, sí, por lo menos a mí me marcó. Y nos gusta mucho pasear por Buenos Aires, creo que Buenos Aires, cada lugar, cada calle se abre un mundo cuando uno mira con un profundo detenimiento y hablar con la gente. ¿Qué dice la gente? Estaba en el barrio de Los Pinos, que es un barrio muy pobre, en Soldati. Ayer estaba en el barrio Ilía tomando mate con unas familias también. Y a pesar de la adversidad de muchas familias de esta ciudad, la gente tiene unas ganas de salir adelante y no pierden la esperanza a pesar de todos los golpes que han sufrido, ¿no? Y hay una voluntad muy grande de seguir soñando. Y yo quiero ser parte de esos sueños. Quiero seguir soñando también con mi pueblo, con esa gente que cree que es posible vivir más dignamente. Y me parece que lo vamos a lograr.